Las matemáticas no fallan. Eso es algo que hemos escuchado por muchísimo tiempo y efectivamente es así. Las matemáticas no fallan. 1 más 1 son 2, punto. Hay una ecuación que te quiero compartir que quizás ya tú la conoces y que esa ecuación definitivamente no falla. Esa ecuación es Dios más yo igual alcance de metas. Dios más yo logros. Dios más yo victoria. Esa ecuación no falla. Lo que falla es que muchas veces en esa ecuación terminamos sacando uno de los valores que son importantes. Y el valor que sacamos es a Dios. Porque pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar cosas. Porque pensamos que con lo que tenemos en nuestras manos, con los bienes materiales quizás, podemos alcanzar muchísimas cosas. Y sacamos a Dios de la ecuación. Como también pasa que muchas veces sacamos a Dios de la ecuación de manera inconsciente. ¿De qué manera? Que le damos ese puesto que le corresponde a Dios, se lo damos a otra persona. Por ejemplo, tenemos un problema, tenemos una situación fuerte que nos está preocupando, nos está agobiando, tenemos una presión encima. ¿Qué hacemos? Agarramos y empezamos a dar lástima por todo el mundo. Empezamos a contarle esa situación que nos está pasando, se le empezamos a contar a 1, 2, 3, 4, 5 personas y le quitamos el puesto que le corresponde a Dios y se lo damos a esa persona. Hay una historia en la Biblia que habla, es más, yo estoy seguro que esa historia tú la conoces, que habla de cuando Jesús se fue al monte del Getsemaní. Dice la Biblia que Él se llevó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Dice la Biblia que Él dejó a los discípulos en un sitio y Él se fue un poco más adelante para orar. Y cuando Él estaba orando, dice que después de un rato Él bajó a ver a dónde estaban los discípulos y encontró a todos sus discípulos durmiendo. A todos los encontró durmiendo. Por supuesto, Él agarró, los reprendió, los regañó, les dijo cualquier cantidad de cosas. Después de estar allí, Él les dijo, no puedes velar ni siquiera 1 hora. Y después de estar allí, se apartó de ellos y se fue directamente otra vez un poco más adelante de ellos. Después de al cabo de estar un rato allí, dice la Biblia nuevamente, que era tanta la presión que Él sentía en su corazón, era tanta la presión que Él sentía de lo que le venía, que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínense ustedes, era tanto lo que Él sabía que le venía, que su sudor eran gotas de sangre. Cuando Él baja nuevamente a donde están los discípulos, dice la Biblia que los encontró nuevamente durmiendo. Hay muchas cosas que podemos hablar aquí, pero yo quiero hablarte ahorita de algo que me fue revelado. Y es que hay cosas que nos corresponden a ti y a mí hacer, que no les corresponde a más nadie. Hay cosas que solamente tenemos que hacer nosotros, una batalla que tenemos que librar nosotros, que no le corresponde a más nadie. Y Jesús, en su humanidad, ¿qué hizo? Buscó a sus amigos. Véngase para acá, vamos a orar juntos, véngase. Ojo, está bien que oremos los unos por los otros, porque eso lo dice la Biblia y eso está muy bien. Pero hay cosas que te corresponden a ti librar. Hay batallas que tenemos que librar solo, que tú tienes que cerrar la puerta y conectarte con Dios y listo. Esa batalla se libra de esa manera. Y Jesús en su parte humana buscó a los discípulos, vamos a orar, y ellos se durmieron. ¿Sabes por qué? Porque no entendían lo que iba a pasar, no estaban entendiendo toda la situación por la que iba a pasar Jesús. Porque en realidad esa responsabilidad le correspondía solamente a Jesús. Y así hay cosas en nuestra vida que nos corresponden solamente a nosotros, que no tenemos que estar dando lástima por ningún lado, contando nuestros problemas, contando nuestras situaciones, sino que nos tenemos que conectar con Dios y ya conectado con Dios te aseguro que Dios te va a dar la respuesta. Dios más yo igual victoria. Muchas veces sufrimos de depresión, sufrimos de ansiedad, hasta nos da tristeza. Es porque contamos nuestros problemas a la gente pensando que esas personas a las que se lo estamos contando nos va a dar una solución. ¿Y sabes qué? Terminan fallándonos. Y terminan fallándonos, ¿sabes por qué? Porque ellos no tienen una solución. Porque la verdad del caso es que estamos quitándole el puesto que le corresponde a Dios. Conéctate con Dios. Pendiente con esta ecuación. Dios más yo igual a victoria. Conéctate con Dios y yo te aseguro que al tú conectarte con Dios vas a lograr cada una de las situaciones que se están presentando van a terminar de manera positiva para ti. Dios más yo igual a victoria.